Vivimos constantemente en contacto con sustancias tóxicas. Las encontramos en construcciones, ropa, productos de limpieza, cosméticos, plásticos, aire, agua, suelo y también en nuestra alimentación. ¿Existen razones suficientes para preocuparse? Este consumo irresponsable y consciente, los suelos de cultivo muertos, la extinción de las abejas, de los polinizadores, por el uso de herbicidas, de tóxicos, de agrotóxicos, la muerte de los bosques, el calentamiento global. Proteger la salud y proteger el medio ambiente son dos conceptos indisolubles e inseparables. No podemos proteger la salud de la población sin proteger el entorno en el que convive. Mediante un largo viaje por España, la caravana libre de tóxicos se dispone a visibilizar el impacto del uso de agrotóxicos, también conocidos como pesticidas, una serie de productos y sustancias de síntesis química que no existen en la naturaleza y que además se usan a diario en la industria agroalimentaria. Plaguicidas, herbicidas, fungicidas, incluso un cóctel de todos ellos. El recorrido de esta caravana recoge, testimonio tras testimonio, experiencias contrastadas y evidencias científicas. Existe un vínculo directo entre estos agrotóxicos y su impacto en la salud de las personas y del medio ambiente. Hemos estudiado la presencia de diferentes tipos de pesticidas en diferentes muestras de aguas, suelos y sedimentos de España, de diferentes zonas agrícolas. La mayoría de los compuestos encontrados es en sedimentos y son los compuestos más persistentes. El DDT se sigue encontrando, el buconazol, el terbutrin, el clorpirifos. En las muestras de agua, aunque no hayamos encontrado niveles muy altos, a la hora de sumar todos los compuestos, el límite se supera, que es el límite de 500 para la suma de pesticidas. Un pesticida como tal tiene una cierta toxicidad, pero desconocemos lo que es la toxicidad de un cóctel de compuestos que muchas veces encontramos en las muestras de agua. No hay ninguna duda de que un plaguicida causa un efecto nocivo al medio ambiente y a la salud humana. Se utiliza porque erradica determinado tipo de vida que no queremos, algún tipo de insectos, gusanos o malas hierbas. Y son eficaces, por eso se usan, y su eficacia se basa en producir un efecto adverso, nocivo y mortal para ese tipo de seres vivos que queremos erradicar. Parece muy poco lógico pensar que una sustancia que está programada, usada y diseñada para ese tipo de fin no pueda tener un efecto adverso al resto de los seres vivos y al medio ambiente. No hay datos oficiales consolidados sobre el total anual de casos de intoxicación por agrotóxicos. Sin embargo, hubo 33 casos atendidos en los servicios de urgencias y 1.552 consultas sobre intoxicaciones o exposiciones a fitosanitarios. Precisamente son los agricultores y agricultoras quienes en su día a día trabajan con este tipo de sustancias. Y sí, hay consecuencias. Pues mi historia fue que después de un tiempo en los invernaderos, echar mucho producto químico diario para poder sacar los productos adelante, pues en el 95 me intoxiqué y me tuve que cambiar de vida. Fue las nates es un producto, era para matar los gusanos y no mataba a los gusanos, nos mataba a nosotros. Entonces pues tuve que ir al médico y el médico, pues 3 veces en el mismo mes, y la última vez me dijo que me venía, o te ibas de allí o te morías, o lo que yo quisiera. Y la decisión fue venirse aquí a esta finca. Compramos la finca i se puso en ecològico. Llavors a casa es treballava amb convencional. Vam fer un aplicatiu amb insecticida a l'olivera. Em vaig trobar molt malament quan vam acabar d'aplicar. Va ser arribar a casa, haver-me d'estirar al sofà, mal de panxa. Va ser una segona vegada i em va passar exactament el mateix. No podia ser, jo no volia treballar d'aquesta manera. Evidentment vam decidir de ja fer els tràmits ja per posar-nos en agricultura ecològica. Evidentment és molt més fàcil treballar en convencional, no cal dir-ho, però sí que si tu observes molt, sí que pots actuar amb segons quins tipus de productes. Alguns, evidentment, estan prohibits i no els pots utilitzar, d'altres sí, i d'altres els pots utilitzar però segons quines dosis. La Antonia, mi compañera, 2 veces se envenenó. Una vez cuando era jovencilla trabajando con mi tío, justo se envenenó con los metamidofos. Y se sulfataban las plantas, y se estaba trabajando en ellas, se manipulaban, se trabajaba, incluso hasta se comía. Entonces, claro, era una suerte que no pasaran más cosas. Se envenenó y estuvo como 2 meses y medio o 3 meses enferma en el hospital, bastante fastidiada, con riesgo de muerte, con el asunto de los metamidofos. Y en otra ocasión se envenenó con el diclorpo.
Esa vez fue menos agresivo, que yo lo estaba gastando en lo hondo de la finca y ya estaba arriba y el gas, porque era un gas. Y llegó el gas arriba donde ya estaba, aunque estaba a casi 100 metros donde estaba yo. Fijaros lo agresivo y lo peligrosos que son esos venenos, porque es veneno, que a unos 100 metros de distancia de donde yo estaba gastando, ella se envenenó, ella se intoxicó y tuvimos que salir corriendo al hospital. Las materias activas se cargaban todo, pero claro, llegó un momento que la plaga se hicieron resistentes a esos insecticidas. Tú matabas bueno y el malo se quedaba porque se hacía resistente. El convencional dejó de ser útil. Los productos se encarecieron, no hacían efecto. Ahora cuidamos la fauna auxiliar y la fauna auxiliar nos permite controlar esas plagas y tiene más efectividad. Aplicar los productos convencionales, pues si te entra una plaga fuerte, puedes gastarte a la semana 1.000 euros, 1.500 fácilmente y puedes no llegar a controlarla. A lo largo de una vida plena, un individuo con una esperanza de vida media en España de 85 años va a ingerir unas 50-60 toneladas de alimentos y lo que haya en ellos, si hay sustancias pesticidas, compuestos o metales pesados u otros compuestos tóxicos, también van a absorberlos. Cada vez las evidencias se agolpan de cómo los cambios a través de lo que comemos, lo que respiramos, lo que bebemos, incluso lo que amamos, contribuye a generar, por un lado, salud o enfermedad. Cuando pensamos en tóxicos, se nos va la mente hacia los productos fitosanitarios. Los nitratos que tanto daño ocasionan al medio ambiente también nos hacen daño en la salud. Por un lado, se pueden combinar con aminas, dando lugar a las nitrosaminas, que son sustancias cancerígenas, y por otro lado, cuando pasan al torrente sanguíneo, se reducen a nitritos. Y los nitritos limitan el transporte del oxígeno por el torrente sanguíneo, dando lugar a la enfermedad llamada metahemoglobinosis, la conocida como la enfermedad de los niños azules, la enfermedad de los pitufos. Tenemos una sociedad que por su modelo económico y su construcción social se ha desarrollado a partir de la necesidad muy intensiva de consumo de recursos hídricos. La mitad de municipios de la isla no tienen agua potable, aunque se paga como si fuera agua potable. Es decir, hay muy pocos municipios que puedan beber directamente agua del grifo y en principio es por nitratos o algunos contaminantes que se han detectado, pero en todo ello no hay análisis de plaguicidas u otros tóxicos que sabemos que tienen consecuencias sobre el medio y sobre las personas que no son analizados y que probablemente aumentarían este ámbito de municipios que no tienen agua potable o que no disponen de ella. Si existe un herbicida que ha sido capaz de revolucionar la agricultura y con ello el sistema agroalimentario, es sin duda el glifosato. Su eficacia es abrumadora, pero las consecuencias pueden ser devastadoras. El glifosato nace como desatascador. Creo que nace como medicamento, no tiene éxito, se utiliza como desatascador y finalmente la Monsanto, que es su creador, da el golpe de gracia vendiéndolo como herbicida. Ha habido un ascenso brutal del consumo de glifosato, que en España los números del Ministerio dicen que aproximadamente en el 2011 se gastaban 7 millones de kilos de glifosato en España y en el 2021 más de 13 millones. Eso quiere decir que al final estamos creando una agricultura, un modo de gestionar nuestros parques y jardines, nuestras ciudades, altamente dependiente de este tipo de herbicida, de este tipo de tóxico. Ya dicen que más del 30% de todas las aguas superficiales de España, de nuestros ríos y lagos, están contaminados con glifosato por encima de lo permisible. El glifosato se encuentra en cantidades bastante altas en general. Se ha estudiado mucho la toxicidad de este compuesto. De hecho, el EFSA ha hecho estudios para decidir si seguir usando o no este compuesto y al final se ha decidido que en ciertas cantidades se puede seguir usando y ahora se ha renovado la posibilidad de uso del glifosato. Es muy importante seguir estudiándolo porque sí que es uno de los compuestos que se encuentra en más cantidades en las matrices de agua de España y en general de Europa. La economía alrededor del Parque Nacional de los Humedales se basa principalmente en la agricultura y la agricultura se ha intensificado en los últimos años bastante. Esa intensificación ha provocado consecuencias directas sobre el agua en cuestiones de cantidad y en cuanto a la calidad también es importante, porque esa intensificación de la producción agrícola ha hecho que muchos de los arroyos, muchos de los ríos que vierten hacia la marisma de Doñana en este caso, pues también tengan niveles altos de contaminación de pesticidas o de herbicidas o incluso de fertilizantes, ¿no?
Eso ha tenido consecuencias evidentemente. Hay estudios directos de entidades como la Estación Biológica de Doñana que analiza la contaminación de ciertos cauces, por ejemplo, y cómo eso pasa a la cadena trófica. Las muestras que tomamos en el Parque Natural de Albufera encontramos mezclas complejas de pesticidas, hasta 20, 30, y si juntamos con otros contaminantes como los fármacos encontramos hasta 50 sustancias o 70 en una misma muestra. También hemos encontrado algunas sustancias que hoy en día ya están prohibidas, como puede ser el clopidifos y luego los pesticidas antiguos, y estos siguen apareciendo. No sabemos si se están utilizando, esperamos que no, pero en parte estos pesticidas se absorben mucho al sedimento y cuando hay eventos de lluvia extremos se resuspenden y vuelven a aparecer en la columna de agua. Otra de las problemáticas generadas por la agricultura industrial junto al capitalismo feroz es la precariedad y explotación laboral. Es, en definitiva, una problemática social que trae la indignidad del oficio y la inconformidad de agricultores y agricultoras. Han salido los tractores a la calle para reivindicar precios justos, calidad de vida y el que se eliminen lo que se consideran barreras ambientales a la actividad agrícola y ganadera. No es un momento puntual, no es una crisis puntual, sino que es el reflejo de un sistema alimentario industrial de producción, distribución y consumo de alimentos que está fallando para las personas y la naturaleza. El sector, la forma que tiene de sostener su competitividad dentro del mercado global capitalista además es precarizar las condiciones laborales. Evidentemente la situación de los trabajadores migrantes en el campo de la provincia de Almería ya supone el 97% de los trabajadores del campo, ¿no? Una de las cuestiones que siempre denuncia o que denunciamos a la Inspección de Trabajo además es que no se le da la protección cuando aplican los productos fitosanitarios, en muchos casos no hay agua potable, el exceso de las altas temperaturas del calor, la exposición a distintos agentes tóxicos o cuando realizan distintas tareas que no se les dan los EPI oportunos. De hecho hay fincas que se come en el mismo espacio en el que se trabaja. Y entonces se tiene un contacto directo con distintos productos que son para tratar la tierra y que son contaminantes a la hora de inhalar, más aún debajo de un material como el plástico del invernadero y soportando unas temperaturas tan elevadas. El residuo plástico más problemático es un plástico que se usa para tapar el suelo cuando se quiere cambiar de cultivo, se echa un veneno al suelo, se tapa y luego eso se deja actuar. Cuando se recoge ese plástico no se puede ya gestionar, ya no se puede reciclar ni se puede hacer nada. Entonces los agricultores tienen que pagar para que ese plástico alguien lo gestione, lo almacene. ¿Y qué hacen los más desaprensivos? Pues es tirarlo en cualquier sitio, a las ramblas. Y hay una auténtica plaga, tenemos más de 300 vertederos incontrolados de plásticos de la agricultura. El elemento más preocupante ha sido la retirada de la propuesta de reglamento de uso sostenible de plaguicidas, que lo que pretendía es que en 2030 hubiese un 50% menos de uso de impacto de plaguicidas sintéticos en la Unión Europea. Esto es un mazazo no solo para la salud de las personas, de los consumidores, sino especialmente para los productores y productoras agroecológicas que han hecho una apuesta por un modelo que nos permite alimentarnos con alimentos sanos y de calidad en nuestras mesas, libres de tóxicos, y que al final ven cómo esta apuesta personal que en muchos casos se ha hecho al margen de las políticas agrarias, ahora se queda desatendida, que lo que nos van a hacer al final es mucho más vulnerables frente al impacto del cambio climático, frente a la desertificación, y seguiremos teniendo un modelo industrial de producción, distribución y consumo de alimentos que no permitirá un futuro para la agroecología y un futuro para el campo. Ante el temor que siempre se nos quiere dar en medios de comunicación que el acabar con los plaguicidas significaría el hambre, porque significaría la falta de producción de alimentos, tenemos que decir que otro modelo de producción es posible, un modelo limpio, que la producción de alimentos en la actualidad sobra muy por encima para alimentar a toda la población actual, que hay un desperdicio alimentario tremendo. ¿Por qué yo tenía que echar tanto? Claro, porque todo tenía que ser bonito, no bueno, bonito. Ese es el problema, buscando lo bonito. Con lo bonito no se vive, con lo bueno sí. He ganado en salud de mi hijo, en nuestra libertad de vivir como se debe de vivir, no solamente buscando el dinero. ¿Para qué? ¿Para cambiar de coche? ¿Para tener un chalet o 10 chalets? Ese dinero gástatelo en salud. Salud significa comer mejor. Tan fácil como es. Esa desconexión que hay entre el campo y la ciudad. La ciudad va a su ritmo, va en ese ritmo loco, en esa diáspora loca, ¿no? de camino al precipicio, y el campo está olvidado, sigue estando olvidado. Y o tendemos puentes
entre el campo y la ciudad, o lo vamos a pasar muy mal. Seguramente lo pasará la ciudad mucho peor que el campo, porque el campo siempre tiene sus recursos. España tiene un uso desproporcionado de plaguicidas, y desde SEAE queremos estudiar su impacto, su presencia y su persistencia. La caravana libre de tóxicos ha tomado muestras aleatorias en parcelas cultivadas, terrenos abandonados, acequias y humedales, obteniendo valores veraces que reflejan el estado actual de nuestros suelos y aguas. La realidad ha superado las expectativas. Los datos son alarmantes. Esa contaminación se viene gestando desde el pasado, persiste en el tiempo y nos acompaña en el presente. Si tenemos argumentos y herramientas, ¿por qué no construimos un futuro sin la plaga de los plaguicidas?